Gloria al Señor. Damos gloria y honra al Señor porque Él se la merece. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Agradezco al Señor por este nuevo día, porque me ha permitido el poder levantarme con bien, lleno de salud y lleno de energía, con la intención, hermano, de traer la palabra de Dios a aquellos que de cuerpo presente están aquí en la iglesia, y como aquellos, hermano, también, no es que estén ausentes, pero no están presentes al Señor físicamente, no están presentes a nosotros físicamente, sino que nos pueden escuchar y nos pueden ver por medio de estos medios de comunicación. Damos gloria y honra al Señor. Y desde aquí le decimos en el nombre poderoso de Jesús que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Hoy, hermano, vamos a continuar con la enseñanza Vivir para Dios, basado en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y verso 2, aunque todavía, hermano, no hemos entrado a detallar esos textos. Estamos así, por así decirlo, dando una introducción del libro de los Romanos o de alguna de las enseñanzas que contiene el libro de los Romanos y la importancia de este libro. Quiero, hermano, empezar diciendo, porque parece como que hay una contradicción entre lo que nosotros vivimos o lo que pensamos que vivimos y lo que el Evangelio nos enseña. Lastimosamente, hermano, estamos viviendo un tiempo que es el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin nos dice a nosotros, hermano, que van a haber un sinnúmero de cambios a nivel de lo que tiene que ver con la estructura de la sociedad e inclusive con la forma de vida del cristiano. Por lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, que van a entrar hombres y encubiertamente van a enseñar y van a traer enseñanza distorsionada con respecto a la verdad del Evangelio. Y esas enseñanzas, hermano, han venido paulatinamente introduciéndose dentro de la iglesia de tal forma que la estructura de la iglesia, por así decirlo, en estos últimos años han venido cambiando. Soy de lo que pienso que todos los extremos, absolutamente todos los extremos son malos. Desde el extremo de una santidad, hermano, de apariencia, o desde el extremo de una santidad de tenernos que aislar como se aislaban aquellos monjes para no concebir en su concepción pensamiento pecaminoso ni estar mezclado con la gente a fin de preservar una vida de aparente santidad para su Dios. Entendiendo, hermano, que el pecado está dentro del hombre y se proyecta fuera del hombre, que es precisamente lo que la carta a los romanos o la epístola a los romanos nos viene enseñando. Una de las consideraciones que hoy por hoy nosotros tenemos que tener es que a quien Dios salva, Dios también gobierna. Y a quien Dios gobierna, Dios también cambia. Quiere decir, hermano, que primero Dios te salva para gobernarte. Y luego que te gobierna, entonces empieza a cambiar tu vida. Y eso era lo mismo que decíamos el domingo pasado cuando el apóstol Pablo dice: ahora pues, nueva criatura sois, las cosas viejas pasaron ya,
vienen a ser todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que si Dios te ha salvado, también Dios te gobierna. Y si Dios te gobierna, entonces tiene que haber un cambio, sea de forma absoluta o de forma progresiva en ti, pero tiene que haber un cambio. Si esto no se ha dado en ti, entonces Dios ni te ha salvado, Dios ni te gobierna y mucho menos Dios va a procesar un cambio en ti. Porque para Dios procesar un cambio en ti, primero tienen que darse los dos primeros factores. Primero de salvarte, luego de gobernarte y después de cambiarte. Ahora, la vida cristiana, hermano, la vida cristiana es un proceso. Como bien he dicho, nadie cambia de la noche a la mañana. Pero cuando Cristo viene a tu vida, entonces los cambios comienzan a verse paulatinamente. El primero en entender el cambio que se está haciendo es la persona que ha experimentado la vida de Cristo en sí. Porque Cristo comienza, hermano, a obrar un cambio en el interior o en el espíritu de este individuo o de esta persona de tal forma que ese cambio va desde adentro hacia afuera. Sus pensamientos, su forma de hablar y sus actitudes comienzan a cambiar. Y después, hermano, comienza a cambiar un sinnúmero de hábitos que tiene que ver tanto con la alimentación, que tiene que ver con los aspectos rutinarios, como que tienen que ver con los aspectos de vestir o de usar algunos ornatos. La vida cristiana, hermano, es un proceso. No lo abandone. ¿Por qué yo le digo que no lo abandone? El camino es difícil, sí, hermano, el camino es difícil. Pero no es imposible, porque usted no va caminando solo, usted va caminando con aquel que lo va conduciendo paso a paso. Y cada uno de estos pasos que usted va dando en Cristo son pasos seguros, aún usted esté caminando en tierra movediza. Acuérdese que Cristo es la roca. Y nosotros, aunque estemos viendo el pantano, vamos caminando encima de esa roca que es Cristo Jesús. Cuando usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, en el verso 15 y en el verso 16, mire lo que el autor de los Hebreos dice con respecto a aquellos que han iniciado el camino en Cristo. Por lo cual le digo que la vida cristiana es un proceso y usted no debe abandonarlo. ¿El por qué? El autor de los Hebreos se lo responde y dice, capítulo 4, verso 15 y verso 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Primero, hermano, somos débiles. Débiles para el pecado. Débiles para rehusar la verdad de Dios. Débiles para someternos a Dios. La carne de por sí no puede someterse voluntariamente a Dios. Y somos débiles. Pero Dios ha provisto en Cristo un sumo sacerdote que fue probado en todas nuestras debilidades y salido de cada una de las pruebas o tentaciones victoriosamente. Y eso nos asegura a nosotros la victoria por la dependencia que nosotros tenemos en Cristo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y fiel es Dios, hermano, para guardarnos a nosotros sin pecado. En el verso 16, el autor de los Hebreos dice, acerquémonos, ahí viene la parte en la que nosotros intervenimos. La primera parte
en el verso 15, interviene Dios dando la provisión para su debilidad pueda ser fortalecida en Cristo. Después de haber sido fortalecido en Cristo, entonces Dios acciona en usted la otra parte, donde nos insta a ¿qué? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Nadie puede acercarse confiadamente al trono de la gracia si Cristo no es su sumo sacerdote. Entonces los cristianos hemos aceptado a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como aquel que ha expiado nuestros pecados y ha fortalecido y nos ha fortalecido en nuestras debilidades para que en ese fortalecimiento nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en su oportuno socorro. Quiere decir, hermano, que en todas las debilidades que nosotros podamos estar pasando, cuando nos acerquemos al trono de la gracia, esa gracia y misericordia va a proveer el oportuno socorro para que nosotros, hermano, seamos fortalecidos en nuestras debilidades. Cuando usted va al libro de Filipenses, en el capítulo 1 del libro de Filipenses, usted lee, hermano, en el verso 6, lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. La vida cristiana, hermano, es un proceso, no lo abandone. Acuérdese que no importa las veces que usted pueda caer, Dios lo va a levantar. La parte suya es alejarse del pecado. Mientras más lejos usted esté del pecado, más seguro usted va a estar. Con el pecado no se juega, hermano. El pecado no se acaricia. El pecado no se calienta. El pecado se le echa fuera. Y Dios lo ha facultado a usted con la autoridad y el poder para que el pecado no reine en su corazón. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder en el espíritu, de amor y de dominio propio para nosotros controlar y ordenarle al cuerpo y a la mente y a los pensamientos que se sujeten a la voluntad de Cristo. Nosotros no podemos dejarnos controlar de nuestros pensamientos, ni debemos dejarnos llevar de nuestros pensamientos, de nuestra conducta. Nuestra conducta y nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la voluntad de Cristo. La mente no piensa lo que ella quiera, piensa lo que yo quiero. Y yo quiero que mi mente esté sujeta a la voluntad de Cristo. Ahora Pablo le dice, hermano, con respecto a este proceso de la vida cristiana, pero estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día de Jesucristo, hermano, que Pablo habla aquí, le habla de la manifestación cuando Cristo venga por su iglesia. Acuérdese, la vida cristiana es un proceso, no lo abandone. No se rinda al pecado. No permita que el pecado ensucie su mente y ensucie su cuerpo. Hay cosas que nosotros estamos facultados y autorizados, hermano, para vencer. Diga el débil, en Cristo fuerte soy. La vida cristiana, hermano, no depende en exclusividad de la fuerza que usted posee. La vida cristiana radica específicamente en la sumisión a Cristo. Si Dios, hermano, si Dios no ha cambiado tu vida, tampoco
ha salvado tu vida. De tal forma que si en usted no se ha operado ese cambio que la Biblia enseña, que es el cambio de ser una nueva criatura, usted no puede decir que Cristo o que Dios ha cambiado su vida, porque si no la ha cambiado, tampoco lo ha salvado. Yo quiero que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 8 del libro de los Romanos, y vamos a leer desde el verso 7 al 14. Si Dios no ha cambiado tu vida, tampoco ha salvado tu vida, ha salvado tu alma. Y el apóstol Pablo dice, en el verso 6, en el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si Dios no ha cambiado tu vida, tampoco ha salvado tu vida, tampoco ha salvado tu alma, por lo cual tú vives en una dimensión de pecado. Puedes estar viviendo en una apariencia de piedad o de religiosidad, engañando a los hermanos, engañando al mundo, pero no engañando a Dios. Por cuanto la carne no puede, hermano, no tiene la autoridad ni el poder para sujetarse a Dios. Solo los hombres que han sido vivificados. Y cuando utilizo la palabra hombre, hermano, no me estoy refiriendo al género masculino, me estoy refiriendo a toda carne. Ningún ser humano, por el esfuerzo carnal y en un estado carnal, puede sujetarse a Dios, porque no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa lo que te esfuerce. No importa tantas cosas puedas hacer. Con todo lo que puedes hacer, no vas a agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El pertenecer, hermano, a una denominación, el pertenecer a un círculo religioso, el pertenecer a una secta o a una religión, no te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Lo que te da la potestad para tú ser hecho hijo de Dios es que el Espíritu de Dios haga morada en ti. Entonces tú tienes el Espíritu de Cristo, y al tener el Espíritu de Cristo, tú le perteneces a Él. Mientras viva tu vida de pecado, de lujuria, de engaño, de robo, de mentira, de falsedad, Cristo no mora en ti. Acuérdate que somos nueva criatura en Cristo. El cristiano no está llamado a abrazar el pecado. El cristiano está llamado a soltar el pecado, a vivir para Cristo y a rechazar el pecado, no importa cómo éste se manifieste. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, que todos los hombres están sujetos a la muerte por causa del pecado, pero por causa de que Cristo mora en nosotros, nuestro espíritu ha sido vivificado. Quiere decir, hermano, que aunque estemos todos sujetos a la muerte y estemos todos sujetos a la resurrección, porque tanto los justos como los injustos se levantarán el día del juicio, solamente los justos, los que han recibido la vivificación por el nombre de Cristo, heredarán, hermano, el reino de los cielos y posteriormente heredarán la tierra.
Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces ahora hay un cambio, hermano. Aunque todos estamos sujetos por causa del pecado a la muerte, todos, hermano, no están sujetos a que su cuerpo sean vivificados, sino solamente aquellos que han recibido a Cristo. Nosotros no vivimos para el pecado. Podemos pecar y Dios ha provisto, hermano, en Cristo la solución al pecado. Dios ha provisto en Cristo la reconciliación del pecador con Él por medio de Cristo. De tal forma que así que, dice el verso 12, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque el vivir conforme a la carne, moriréis más. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted, yo o cualquiera en su propia carne no puede vencer la carne. Pero cuando vivimos sujetos al Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios nos da las herramientas, nos da el equipamiento necesario para que nosotros podamos vencer la carne. Y algo que he dicho en otras ocasiones, hermano, yo no le temo al diablo. Mi preocupación no es el diablo, ni siquiera es el mundo. Mi preocupación soy yo mismo. Mi peor enemigo no es el diablo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Fue el yo quien llevó a Eva a pecar. Aunque el diablo, hermano, puso su granito de inducción, pero fue el yo. Mi peor enemiga es mi carne, porque no quiere sujetarse a Dios. Mi mayor lucha no es ni con el diablo ni con el mundo. Mi peor lucha es conmigo mismo. Entonces, mediante yo le permito al Espíritu Santo vivificarse en mí, me va dando la fuerza para yo ir venciendo, hermano, a ese viejo hombre que tiene que ir muriendo para que el nuevo hombre vaya creciendo hasta la estatura de Cristo o la estatura del hombre perfecto, el hombre maduro en Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted puede identificarse a sí mismo como hijo de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios lo va a guiar a usted a esto. Primero, el Espíritu de Dios va a dar en usted los frutos que usted por naturaleza no puede dar. Nosotros somos hijos de ira porque estamos sometidos al pecado y todas nuestras obras, hermano, son malas. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y hace morada en nosotros, entonces se manifiestan en nosotros esos frutos que aparecen en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, desde el verso 22 en adelante, que es el gozo, el amor, la paz, la benignidad, la templanza. Todos esos frutos, hermano, la paciencia, la bondad, se manifiestan en la vida del cristiano. Y aquí Pablo está diciendo en la carta a los romanos que todos los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque han sido engendrados con esa simiente incorruptible que es la simiente que viene del cielo, que es Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia, hermano, a nosotros nos enseña. Ahora, sin Cristo, el hombre está deformado. No tiene, hermano, hay una deformidad por causa del pecado que no permite que el hombre pueda acercarse a Dios. Por otro lado,
El libro de los Romanos, hermano, o la carta a los Romanos, es un tratado de aspecto legal, donde se expone la justicia, el pecado, el castigo y la libertad. ¿Usted quiere saber realmente si usted es cristiano? Empiece a leer detenidamente el libro de los Romanos. Y Pablo le va a hablar, hermano, que todos, sin excepción ninguno, estamos muertos para con Dios. Le va a hablar la razón por la que estamos muertos. Le va a hablar la razón por la que estamos expuestos al castigo o a la ira de Dios. Pero también le va a dar la razón de nuestra justificación. ¿Es usted justo? Yo no creo que usted sea justo, hermano. Yo no lo creo. Yo no creo que el hombre tenga justicia. El hombre puede tener, hermano, justicia en cuanto a lo moral, pero en cuanto al aspecto de acercarse a Dios y de rendirse a Dios, el hombre no tiene ninguna justicia. No tiene cómo justificar sus actos ante Dios, porque Dios ve al hombre y su justicia como un trapo de inmundicia, hermano. Y cuando la Biblia emplea el trapo de inmundicia, se está refiriendo a un trapo deshecho, ya sea, hermano, por la menstruación de una mujer. Y así es nuestra justicia, hermano. Está podrida. Estamos podridos por causa del pecado. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos una justicia imputada. Hermano, ¿y qué es esto? Yo no puedo ser justo por mí mismo, ni las obras que puedo hacer me pueden justificar. Ahora Dios ha provisto en Cristo, hermano, una justicia que me va a ser imputada a mí. Cristo es el que me justifica porque Cristo es el que murió. Cristo es el que me justifica porque Cristo fue el que resucitó. Cristo es el que me justifica porque es mi abogado, es mi juez, es mi consolador, es el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo constantemente por mis pecados o por mi persona. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Romanos, el capítulo 5, en el del verso 1 al 3. El verso 1 del capítulo 5 tiene, hermano, una cláusula añadida y que presenta una posible contradicción de término. Porque si usted está en Cristo, usted no va a andar conforme a la carne. Si el Espíritu de Cristo mora en usted, usted no va a andar conforme a la carne. Ahora, el verso 1 del capítulo 5 tiene una cláusula añadida. Yo solamente voy a leer, hermano, la cláusula que aparece en el original. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Perdón, hermano, que la cláusula añadida no es Romanos 5 quien la tiene, sino Romanos 8. Y ya luego estaré explicando esto, hermano. Ahora, quiero, hermano, que usted vea que usted es justificado por la fe. Pero no es por su fe, porque usted no tiene ninguna fe para creer en Dios. El ser humano no tiene fe para creer en Dios si no tiene a Dios morando en su corazón. Usted puede tener una fe religiosa, puede tener una fe intelectual, pero esa fe para creer y aferrarse
a la vida de Dios solamente la produce Dios en el ser humano cuando Dios viene al ser humano y rescata al ser humano de su condición de pecado y habita en él. Entonces el hombre va a Dios y abre los brazos y dice: confiadamente me voy a acercar a tu trono de gracia. El hombre no tiene fe para creer en Dios. Si no tiene fe para creer en Dios, tampoco está en paz con Dios. Si usted, pecador, está expuesto al juicio de Dios y está expuesto a un Dios airado, usted no tiene paz. Si el fin suyo es ser recogido como paja, no como trigo y llevado al granero, sino ser recogido como paja y llevado y echado al fuego que nunca se apaga, entonces usted no tiene paz para con Dios. Justificado pues por la fe tenemos paz. Primero Dios te justifica por la fe en Cristo, en quien hemos creído, y nos imputa de esa forma la justificación para que nosotros podamos encontrar la fe en nuestro Dios creador. Entonces tenemos, hermano, paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De lo contrario, no importa lo que usted pueda confesar, no importa lo que usted pueda hacer, no tiene paz para con Dios. Si Cristo no es el centro de su corazón, usted no tiene paz para con Dios. Usted está expuesto al juicio eterno que Dios ha determinado para todos aquellos pecadores. Ahora bien, hermano, cuando nosotros leemos en el verso 8 del capítulo 5 de los Romanos, el mismo autor, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos con respecto a la justificación, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores. En la iglesia, hermano, la iglesia está llena de un grupo de hombres y mujeres que fueron pecadores, que practicaron y vivieron aferradamente para el pecado. Pero ya no somos practicantes del pecado. La iglesia de Cristo no es practicante del pecado. Y entiendas, hermano, que cuando usted entra en la dinámica de practicar y vivir para el pecado, se está declarando abiertamente enemigo de Dios, contrario a todo lo que representa el Dios Santo y Todopoderoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por el cual seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira, hermano? De la ira que se aproxima sobre los pecadores. Sí, hermano, se aproxima una ira grande de Dios sobre los pecadores. Todavía, hermano, la humanidad no ha llenado ese vaso de la ira, pero está próximo a llenarse, y cuando se llene, se derramará sobre los mismos pecadores por causa de sus maldades y sus pecados. Usted podrá decirme que usted no es tan malo para ir al infierno, ni tan bueno para ir al cielo. Aquí no hay término medio. O coge para un lado o coge para otro. Si está en Cristo, heredó el cielo. Y si no está en Cristo, se lo llevó Satanás. Va a ir a parar al mismo lugar donde va Satanás. Apocalipsis capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final del pecador. Ahora, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. ¿Somos salvos por quién? Por la vida de Cristo. Somos justificados por la muerte de
Cristo. Hemos sido limpiados por su sangre. Quiere decir que la iglesia o el cristiano, hermano, ha pasado todo esto debido proceso en Cristo para estar seguro de que la ira de Dios no se va a derramar sobre sí, y para estar seguro en Cristo de que vamos a heredar la vida como Él también, hermanos, resucitó para vida y vida eterna. Entonces no somos justificados por las cosas que podamos hacer. Por lo demás, somos justificados por la obra de Cristo en el corazón del hombre. Miren, María Teresa de Calcuta, de quien nosotros muchas veces hablamos mucho, fue una mujer, como otras tantas, que entregó su vida por los leprosos y los desechados en la India. Y esta mujer hizo una obra, hermano, grande y bondadosa. No podemos tapar el sol con un dedo y quitarle el mérito. Pero si esta mujer no se halló en Cristo, hermano, no importa la obra tan grande que haya podido ser, para Dios su obra no vale absolutamente nada, aunque para nosotros moralmente podamos verla como una heroína. Aquí no es lo que usted pueda hacer que lo justifica. Aquí lo que lo justifica es la muerte de Cristo. Quien lo lava a usted es la sangre de Cristo. Y quien le da vida a usted es la resurrección de Cristo. Cristo es el centro de todo aquí, hermano. Cristo es el centro de la vida cristiana. Cristo es el proveedor de la vida cristiana. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado y estábamos expuestos a la ira de Dios. Ahora bien, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Corintios 1:30. ¿Usted cree que usted es bueno? Yo creo que usted bueno es ahora, después que Cristo entró a su vida. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice, hermano: mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas cosas que usted ve ahí, lo que tiene que ver con la sabiduría, Dios en Cristo le ha dado a usted esa sabiduría, pero también Dios en Cristo a usted le ha dado la justificación. Dios en Cristo le ha dado la santificación y Dios en Cristo le ha dado la redención. Ahora yo le voy a explicar en otra palabra. Usted no puede justificarse a sí mismo de tal forma que Dios tuvo que pagar en Cristo el precio por su justificación. Pero usted tampoco puede santificarse. No importa que usted se meta a un ayuno de 60, 70, 100, 80, 400 días seguidos, hermano, si es que lo aguanta. Usted no va a lograr la santificación por esto. La santificación le es otorgada a usted por el recibimiento de Cristo en su vida. El Espíritu Santo obra en usted esa santificación. Amén. Y cuando hablamos de la santificación, entonces podemos decir claramente, hermano, que aquí podemos clasificar la santificación en dos aspectos. Primero, la santificación inmediata. Cuando recibimos a Cristo, hermano, recibimos la santidad del cielo. Dios no solamente nos justifica, sino que nos santifica en el acto. Al santificarnos en el acto y al nosotros ir creciendo como bebecitos que somos en Cristo, tomando el conocimiento de la palabra de Dios, entonces se van despojando de nosotros, de ese viejo hombre, un sinnúmero de hábitos y de pecado. Entonces a eso le llamamos santidad progresiva. Esa santidad progresiva es obrada también por la misma santidad inmediata que es incorporada en usted. No sé si me entendió.
Si me dice que se lo vuelvo a repetir, yo se lo vuelvo a repetir, hermano. Ahora, el proceso, hermano, la vida cristiana es un proceso. Usted no debe abandonarlo, porque aquel que empezó en usted la buena obra, Él la va a terminar. ¿Sabe cuándo la va a terminar? Esos tres procesos que habla Pablo aquí, de la justificación, de la santificación y la redención, hermano, ya usted ha sido redimido de sus pecados. Usted ha sido perdonado de sus pecados, ha sido limpiado de sus pecados. Pero la redención absoluta, hermano, es cuando este cuerpo que está expuesto al pecado se vista de inmortalidad. Y nosotros podamos proclamar a los cuatro vientos y decirle: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo nos ha levantado y nos ha redimido en el resplandor o esplendor de su propio cuerpo. Entonces ya no estaremos sujetos ni al pecado, ni a la muerte, ni a ninguna vicisitud que terrenalmente nosotros hoy estamos expuestos. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Cuando usted va a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, hermano, o Dios dice a través de Pablo, capítulo 5, verso 20, dice: así que, recuerde, cuando usted escuche esta palabra, en cualquier lectura bíblica que usted esté haciendo, sobre todo en las cartas de Pablo, encuentre esa palabra, así que, es que está uniendo lo que le está diciendo en este capítulo con los otros capítulos que ya él o usted ha leído. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Estamos nosotros reconciliados con Dios? Claro, hermano, que estamos reconciliados con Dios. Si Cristo viene ahora, yo no sé usted, si Cristo viene ahora, hermano, yo parto con Cristo. Si ahora vienen los cortacabezas, que son los musulmanes, o llegan, hermano, estos grupos que se están formando, que son totalmente adversos a la iglesia y que no quieren saber de la iglesia y que están promoviendo desde Hollywood, hermano, están promoviendo desde la ONU, están promoviendo, hermano, desde un sinnúmero de organismos, la corrupción de nuestros niños. Porque ahora, hermano, escúcheme, la ONU hace poco, en una publicación, y lo pueden buscar en mi Facebook, en una publicación la ONU publicó, hermano, que es una violación al derecho de los niños el usted llevar un niño a la iglesia. Pero no es una violación al derecho de los niños que le estén enseñando pornografía y depravación sexual en las escuelas. Quiere decir, hermano, que tenemos un organismo internacional corrupto, inspirado por el mismo diablo y por el mismo infierno, que va en contra de cualquiera de los patrones que la iglesia o que Dios ha establecido como norma moral para el hombre. Ahora, hermano, nuestros hijos, según la ONU, nosotros estamos vulnerando su derecho porque lo estamos llevando a la iglesia. Y debemos preguntarle a nuestros hijos si ellos quieren ir a la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha recibido alguna vez un cheque de la ONU para mantener a sus hijos? ¿Usted ha recibido alguna vez cualquier tipo de ayuda con exclusividad para mantener a sus hijos? Hermano, y eso no quiere decir que eso le dé derecho, porque yo tengo la patria potestad sobre mis hijos. Y ningún organismo ni gobierno me va a decir a mí cómo yo tengo que educar a mis hijos.
Ningún gobierno me va a decir a mí, hermano, cómo yo tengo que formar a mis hijos. Mientras los hijos de muchos van a buenas escuelas, la mayoría de los hijos de los padres de la gran población, hermano, muchas veces ni recibe educación. Y son precisamente estos los que están promoviendo un derecho igualitario, un derecho sobre los niños para que no se le enseñe con respecto a la verdad de Dios. Acuérdense lo que le estoy diciendo, hermano. Y me alegro de todo esto, hermano, porque sé que todos los caminos están convergiendo, se están alineando, hermano, para levantar un gran movimiento en contra de la iglesia de Cristo. Y no piense, hermano, que esta pandemia o famosa pandemia que se ha surgido no se ha alineado con los patrones o con los intereses de muchas organizaciones y muchos hombres poderosos para llevar al mundo a un cataclismo moral, llevar al mundo a una anarquía donde ellos puedan controlar a la gran mayoría, hermano, sin mucha dificultad. Y la iglesia no está exenta de pasar por esta situación. Ahora recuerde que la iglesia, hermano, está llamada a defender la verdad de Dios. Recuerde que usted debe obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Cualquier gobierno que se levante, sí, Dios ha instituido, hermano, los gobiernos, pero cualquier institución o gobierno que se levante en contra de la verdad de Dios, yo voy a seguir predicando la verdad de Dios aunque me cueste la vida. Y estoy determinado a eso. Usted, hermano, que ha sido redimido con la sangre de Cristo y que su reino no es terrenal, enseñe y preocúpese en este momento de enseñar a sus hijos y sacar tiempo para educar a sus hijos y enseñarles la verdad de Dios, porque llegará el momento en que, créame, no tendrá el tiempo para enseñarlo. No es que lo lleve al culto. El culto está bien. Hay iglesias que tienen su departamento de enseñanza, pero usted como padre, como sacerdote, está llamado a educar y a formar a sus hijos en su casa. Ahora bien, hermano, el hombre piensa que es pecador, que no es pecador. No piensa el hombre que no es pecador. Veamos lo que dice, hermano, el libro de los Romanos. El capítulo 3 del libro de los Romanos. Vamos al capítulo 3. Desde el verso 10 en adelante. ¿Usted piensa que no es pecador? ¿Usted piensa que puede acercarse a Dios? ¿Usted piensa que puede justificarse ante Dios? Veamos lo que Dios tiene que decirle a usted. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Es usted justo? ¿Cree usted que puede justificarse por cuenta propia? Entonces, si es así, Dios es un mentiroso. Pero prefiero creerle a Dios antes que lo que usted me pueda decir. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda la verdad de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede
bajo el juicio de Dios. Le voy a hacer una pregunta, amigo que me escucha. Si usted somete su vida al escrutinio de los 10 mandamientos y usted piensa que puede vivir por encima de esa ley que Dios dio, entonces esto no se aplica a usted. Si usted guarda 9 mandamientos y viola uno, usted se hace culpable de toda la ley. Ahora Dios dio la ley como un espejo para que el hombre se mirara. Dios no dio la ley para que el hombre se salvara, porque el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Bajo ningún concepto el hombre puede cumplir la ley de Dios, hermano. Ahora en Cristo la ley de Dios se ha incorporado en nosotros. Y nosotros sí podemos vivir, hermano, bajo la dimensión del Espíritu Santo y rehusarnos al pecado y vivir para Dios. No es que tampoco podamos vivir la ley, hermano. Si le digo que podemos vivir la ley, hermano, por nuestra propia fuerza, pero Cristo cumplió los rudimentos de la ley para que yo no tuviera que hacerlo, hermano. Cristo cumplió la demanda de la ley para que yo no tuviera que hacerlo. Ahora soy justificado en Cristo. Cristo es Señor y Redentor de mi vida. Así que, mis hermanos, doy gracias al Señor en esta mañana. Yo espero que usted haya podido entender y que pueda percibir el sentimiento con que yo le hablo. Recuerde que si usted no despierta en este tiempo final, va a despertar, y cuando despierte, hermano, lo sucesivo que va a vivir no es la paz de Dios, sino una pesadilla. Porque ese despertar que Dios está trayendo ahora por su palabra, hermano, a sus hijos, no digo que no lo vaya a hacer en otro tiempo, Dios lo va a seguir haciendo, hermano. Pero este es el tiempo suyo de usted despertar. Este es el tiempo suyo de usted entender que ha sido justificado, que ha sido regenerado, que ha sido justificado, santificado, con un propósito especial. Y es que usted sea un portavoz de la verdad de Dios, donde quiera que usted esté. Dios me le bendiga y Dios le guarde. El próximo domingo, hermano, continuaremos con este tema de vivir para Dios. Recuerde que si quiere compartir estas enseñanzas o predicaciones con otras personas que usted considere que le puede servir de ayuda, hágalo. Dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Puede ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Lo de Berea, y es un círculo con el logo de la iglesia, es una Biblia abierta. Cuando clique allí va a ver las enseñanzas. Puede suscribirse para que pueda ver, hermano, y pueda recibir las otras enseñanzas que vamos a ir dando y otras que se han dado, que se van a ir incorporando al canal de la iglesia. Y si no, en el Facebook, hermano, puede localizarnos por Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí va a haber una foto mía. Puede cliquear allí, también puede escuchar alguna de las enseñanzas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y será hasta el miércoles cuando seguiremos tocando el don de exhortación hasta agotar lo que la Biblia habla con respecto a la exhortación. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús.